es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la lectura de tu palabra. Permítenos, Señor, inspíranos para desarrollar este tema, Señor. Estamos a tus pies, Señor. Necesitamos tu unción, necesitamos tu presencia y necesitamos, Señor, que tú ministres cada una de nuestras necesidades, así como la predicación de este tema. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Tome su asiento, por favor. Uno de los temas más escabrosos e inquietantes para muchos de los cristianos es el pecado y Satanás. Porque naturalmente cuando uno habla del pecado está asociándolo automáticamente con Satanás. ¿Por qué? Porque peca desde el comienzo, es desobediente desde el comienzo. La condición espiritual del hombre ha decaído de tal manera que los hombres hemos sido asediados por el influjo del pecado, o sea, por la presencia del pecado. Los hermanos se molestan porque se predica del pecado. Entonces, ¿de qué vamos a ministrar? Vamos a ministrar, por ejemplo, la salud, la satisfacción, la alegría. Hay prosperidad. Levante los que les gusta que le prediquen la prosperidad, levante la mano. Ahora levante la mano los que les gusta que se predique la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin fe y sin santidad, sin el conocimiento de la palabra, nosotros tenemos que ser no solamente llenos, sino impregnados por el poder de la palabra. Nuestro torrente sanguíneo tiene que fluir el Santo Espíritu de Dios. Por eso el Señor, cuando los enfermos se aglutinaban, cuando Él iba por las calles, los hombres enfermos, la mujer de flujo de sangre, 18 años. Hermanos, ¿cuántos creen que Dios sana al enfermo? ¿Cuántos creen que Dios resucita al muerto? Lo saca de su estado casi preagónico y lo levanta. Mete sus manos al mismo infierno y de allí nos toma y nos hace resplandecer en medio de la sociedad. A muchos de ustedes y a muchos hombres y mujeres los ha sacado del mismo infierno y los ha puesto en lugares de alta, ¿cómo le explico? En lugares de honra. Y allí el Señor ha hablado de ellos y ha testificado de ellos. Prueba de ellos que estamos acá nosotros. Nosotros no estamos aquí porque seamos muy santos. La necesidad que cada uno de nosotros tenemos es la que nos conduce, es la que dirige nuestros pasos a la casa de oración. El mundo y la carne y Satanás. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. El mundo, la carne y Satanás, ¿cuál de estos tiene que vencer el hombre para poder ser libre? Respóndeme a alguien. ¿Por qué? El mundo, la carne y Satanás. ¿Por qué la carne? Porque es ahí donde Satanás se fortalece y maneja al hombre. El mundo, la carne y Satanás. ¿Por qué? Porque allí habita, en la carne habita el pecado, la inmoralidad, la debilidad de los hombres. Vayamos rápido al manual. La razón principal de la venida de Jesús al mundo, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para esto, el Señor Jesucristo hizo su entrada triunfal a este mundo.
venció las huestes del infierno, venció en la cruz con su cuerpo físico y nos dio a nosotros la oportunidad de ser libres y poder tener el ascenso, la vida eterna a través de la cruz. Ahora, cuando el Señor vence en la cruz, el Señor nos saca del anonimato. No éramos nadie. Hoy pertenecemos a la fila del Dios Altísimo. Somos creación y somos unas nuevas criaturas. Por el poder y la virtud de su sangre salvífica. Hay un poder salvífico en su sangre y hay un poder que resucita a los hombres. Hay virtud salvífica en la sangre de Jesucristo. Hay virtud para resucitar aún en medio de las enfermedades y la muerte. Porque ese es el Dios al cual tú y yo servimos. Yo soy testigo de ello, hermano. Heme aquí. De ahí me trajo el Señor. Cuando la gente decía y los galenos decían que este ya no vive más, de allá me trajo el Señor. Y no me trajo para hacerme feliz a mí, no. Me trajo para que le sirva. Y le sirva de todo corazón. Sin importar mi condición física o económica o social. No importa tu condición. Lo más importante, quién está contigo y quién está por ti. Condición social, política o económica, no importa. Porque de todas formas, si usted tiene dinero, lo tratan mal porque es un ricachón y eso es egoísta y no ayuda a los demás. Y si está pobre, porque es pobretón y no tiene nada en que caer muerto. O sea que tengamos, o sea que no tengamos, del Señor somos. Amén. Si tiene un carro nuevo, la gente lo envidia. Y si tiene un carrito viejo, la gente le dice: oiga, no tiene usted ni para comprarse un carrito del año. Entonces, ¿cómo es? Si tiene, porque tiene, y si no tiene, porque no tiene. De todas formas, los comentarios son en contra. Pero nadie te estimula, nadie te da una palabra de vida eterna. No te preocupes, vamos a orar para que esta condición por la cual tú estás atravesando, Dios lo levante y lo haga resplandecer. No en el mundo, sino en la congregación de los santos. Afuera cualquiera es rey, pero aquí solamente hay uno, que es el Señor. Amén. Aleluya, les voy a preocuparse. Señor. Aleluya. Dios es bueno. Me agrada ver mucho mi hermana Jessica. Bienvenida, mi hermana. El Señor es fuerte, poderoso, maravilloso. Bien, sigamos. Vamos a ir a Lucas 4:41, del 38 al 41. No se vayan a espantar, a ver qué nos dice. Lucas capítulo 4, versículos 38 al 41. Dios es bueno, hermanos. Vamos a terminar rápido, no se preocupen, porque nos espera y nos sigue esperando. Lucas capítulo 4, versículo 38 al 41. Gloria al Señor. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos creen en los milagros? Amén. ¿Cuántos creen en la sanidad? Amén. ¿Cuántos creen en la restauración del alma? Amén. Porque quiero saber si estamos hablando el mismo idioma. ¿Cierto? ¿Tú qué dices? Dime que sí. Amén. Habla sobre la enfermedad. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó.
y levantándose ella, o sea la enferma, al instante le servía. 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Porque yo puedo ver, por ejemplo, es el poder, la unción, la convicción que hay en la palabra de los hombres. Nadie les puso las manos. Se encontraron frente a frente con el mismo Dios, el hacedor de maravillas, el dueño de la vida, el que toma la vida y el que la vuelve a entregar. Cristo es espíritu. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando la vida se hace presente en la congregación, en la casa o en nuestras vidas, lo muerto del hombre huye en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Lo muerto del hombre huye, porque hay virtud en las palabras, en la palabra del Eterno. Hay virtud, hermanos, virtud para sanar, virtud para resucitar, y virtud para restaurar y para tomar control de toda condición en nuestras vidas, en el hogar o en la iglesia. No es fácil. Hay que tener una buena dosis de convicción. ¿Qué es estar convicto? Estar preso en lo que yo sé, en lo que yo ministro, en lo que del cual yo tengo conocimiento. Esa es la convicción. La convicción es la certeza, es la seguridad de lo que tú tienes, de quién ministra, a quién le sirves tú. Aunque tú no lo ves, no lo puedes tocar, pero sientes el efecto. La palabra de Dios tú no la ves, pero sientes el efecto poderosísimo cuando tú la lees. Eres atravesado por la misma unción del Espíritu del Eterno. Aleluya. Aleluya. Estamos en las manos de Dios. Aleluya. Los veo un poco serios. Me preocupan ustedes. Bien. Quiero que vayamos a Juan, por favor, Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 42. Vamos a terminar rápido. Versículo 42 al 44. Aleluya. Juan capítulo 8, versículo 42 al 44. Gloria al Señor, aleluya. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No es un insulto al cristianismo, hermanos.
Al contrario, es un recorderis para que nosotros veamos quién es verdaderamente nuestro Padre. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor Jesucristo venció la adversidad en la cruz del Calvario. Allí nos hizo hijos. Porque para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. No dijo para aniquilarlas, dijo para deshacerlas, para hacerlas desaparecer de nuestras vidas. Porque el mundo está bajo la potestad del maligno. Amén. Eso usted y yo lo sabemos perfectamente. Aleluya. Usted me preocupa con esa seriedad, hermano. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Vamos a recordar qué fue lo que pasó en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Porque se nos olvida quién nos vendió y nos vendió barata. Vende mucho porque vende barata. El pecado del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: hermanos, ¿cómo es posible que nosotros nos ponemos a dialogar con Satanás? ¿Cómo está don Satán? ¿Y cómo le ha ido a usted? Ay, más o menos. ¿Tiene problemas económicos? ¿Cuánto vale tu alma? La vamos a subastar y te voy a dar un buen dinero. La estamos empeñando barata. Hermanos, ¿qué necesidad tenemos nosotros de dialogar con el diablo? ¿Tenemos algún negocio con él? ¿Algo en común? Claro, si no hablamos con el Eterno, con alguien tenemos que hablar. Porque si no estamos con Cristo, estamos en contra de Él. Entonces, si no hablamos con Dios, dígame usted con quién habla. Meta los pies, cuide los callos. Y le pueden pisar los callos. Hermanos, por favor, seamos honestos consigo mismos. Seamos honestos consigo mismos. Si en nosotros no está el bien, ¿quién ministra nuestras vidas? En la mitad no hay nada. Seamos consecuentes. Si Dios no está con nosotros, nosotros estamos en contra de Él. No Él en contra nuestra. Somos nosotros los que estamos en contra de Él. Qué tristeza, ¿no? Estoy en el 2. Y la mujer respondió a la verdad a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No hay engaño más terrible que ese, hermano. Imagínense, somos cristianos, en nosotros vive, mora, habita y ministra el Espíritu del Santo en nuestras vidas. Ahora dígame, ¿qué negocio tengo yo con Satanás? Ahora no entro a ese lugar, porque ese lugar no es de cristianos. Entonces, ¿cómo se va a convertir? Si la luz no aparece en medio de las tinieblas, ¿cómo se va a reconciliar el mundo con Cristo? A través de ti y a través de mí.
Hermanos, que usted no sabe, ese tipo es un diablo, es un demonio. Y le tiene miedo a ello. Hermano, dígame, ¿qué hacemos ahí? ¿Salimos corriendo o le ponemos la cara en el nombre de Jesucristo? Amén. Claro, usted no se la va a parar a un tipo que tenga un revólver o un machete en la mano, en el nombre de Jesucristo. Mientras usted está terminando, ya le cortó la cabeza, hermano. Tenemos que ser sabios y prudentes. No es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios, es con la influencia, el poder, la unción del Santo. Señor, aleluya. Es que no somos nosotros, hermanos, somos instrumentos del Señor para apagar los dardos del diablo en el nombre de Jesucristo. Ya. Sigamos. ¿Dónde estábamos? A ver si se acuerdan. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14 respectivamente. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. Gloria al Señor, aleluya. Ya vamos a acabar, hermano. ¿Están conmigo, hermanos? Ok, vamos a meditar en esta palabra. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. Cuando estén, me dicen, por favor. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Donde no hay ley, no hay transgresión, es obvio, no hay pecado. ¿Por qué? Pastor, escuche, enséñeme cómo es eso. Si usted se atraviesa aquí y no hay un aviso que le diga prohibido atravesar la vía, usted se puede atravesar, se puede ir en contravía porque no hay ningún aviso. Pero donde hay ley, hay pecado. Por eso desde Adán hasta Moisés no hubo ley. Pero cuando aparece la ley, entonces aparece la transgresión del pecado. ¿Sí me entendieron, hermanos? De Adán a Moisés no hubo ley. No significa que el pecado no existiese, pero no se le culpaba a nadie de pecado, porque era la ley. Cuando aparece Moisés y el Señor le da la ley, nosotros tenemos 10 mandamientos que escasamente podemos cumplir 2 o 3. Los judíos tienen 600 mandamientos. No sé cuántos podrán cumplir ellos. Son 613 mandamientos. Donde hay ley, hay transgresión. Y donde no hay ley, a nadie se culpa de pecado. Lo leo otra vez, hermanos. Otra vez, hermano. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿cómo es posible? Por favor, les ruego que ustedes me enseñen, me ayuden. ¿Cómo es posible que el Señor toma polvo de la tierra, hace una figura, sopla su aliento de vida, el neuma de Dios, el Espíritu, y este muñeco toma vida, hace que tenga un sueño profundo y de ahí le saca una costilla, de ahí toma
esa costilla y saca a Eva. Por eso dice un hermano que las mujeres son puro hueso y nosotros no, porque nos tomó del hueso del hombre para hacerlas a ellas. La explicación mía es esta: veo el poder, la misericordia del Dios eterno en mi vida. No, Él no sopló espíritu de vida, Él lo hizo. Lo hizo a su imagen y semejanza. Así como tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿cuál es la imagen y semejanza? ¿Cuál es? Porque nosotros le decimos sí a todo, pero ¿por qué decimos sí? Somos espirituales. Porque Dios sopló espíritu de vida en nosotros cuando Él fue a la cruz del Calvario. Y los que hemos recibido a Cristo, tenemos el espíritu de Cristo. Levanten la mano los que tienen el espíritu de Cristo. Los otros no. No tienen las manos ocupadas. Aleluya. Lo que Dios quiere de nosotros, verdaderamente, es que nosotros sigamos la santidad y pongamos nuestra fe en ello, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Bien. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 14. Usted ahí me avisa. Amén. Esperen un momentito. Santiago capítulo 1, versículo 14. Aleluya. Se me olvida que yo necesito lentes. ¿No le ha pasado a ustedes? Bien. Vamos a ir al 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué sucede cuando el hombre peca? La transgresión, el pecado, es un atentado poderosísimo a la moral de Dios. Los pecados que el hombre comete son morales, atentan, transgreden la ley y la moral de Dios. Porque la palabra de Dios es moral para la humanidad, es el estilo de vida excelente para los hombres. Un hombre sin moral es un hombre que transgrede todas las leyes. Porque todo lo que hay en la tierra por Dios ha sido hecho. La ley es moral de Dios. Es la moral de Dios. Hermano, por favor, este concepto tenemos que dilucidarlo. Tenemos que despejarlo de una manera profunda. Moral. ¿Cuál es la moral? Salga sin ropa, a ver qué es. Eso es una inmoralidad. Asimismo en el mundo espiritual. Tus palabras no se ven, pero el eco poderosísimo en la cosmovisión espiritual es terrible. Es macabro. Es mortal. Contaminas tu cuerpo. Empeñas tu vida, empeñas tu santidad, empeñas tu salvación. Barata. Sí, hermanos. Somos transgresores de la moral de Dios.
una mala mirada, un gesto. Es una transgresión a la moral de Dios. Tenemos que aprender a dilucidar, o sea, a comprender estos versículos y la terminología de Dios. Los veo preocupados ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vamos a ir a Job. Capítulo 2, versículos 4 y 5. Es un pequeño tour por las escrituras. Amén, aleluya. Job, capítulo 2. Señor. Como dijo un predicador, Job 2. Job, capítulo 2, versículos 4 al 5. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hermanos, muchas veces, muchas personas, muchos cristianos, puede que hayan tenido fortunas o una buena capacidad económica, un estilo de vida grande, pero se quedaron sin dinero, cayeron en la ruina, en la desgracia, una enfermedad los dejó sin dinero. El hombre o la mujer le dice: maldice a tu Señor y muérete. ¿Qué mujer tenía Job? Con esa mujer, hermano, no llegamos muy lejos. Imagínense: maldice a tu Dios y muérete. Leámoslo. ¿Dónde estamos? Job 2, 4 al 5, ¿no? Leamos el número 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino entre ellos. Ahora yo le hago una pregunta: ¿qué tiene que ver? ¿Qué negocio tienen los hijos de Dios con Satanás para que anden de la mano o del brazo, hermanos? Es que, hermano, usted no sabe que mi patrón es un hijo del diablo. ¿Y usted hijo de quién es? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La influencia que tú traes, el poder que tú traes, el calibre de tus palabras, el poder de tu mirada, circuncida la mente y el cuerpo de los hombres. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si a mí un tipo me dice una grosería, le digo: que el Señor lo bendiga. Y el hombre se va a quedar así. O me rompe la cara, o el Señor le paraliza los huesos. Oye, con el Señor no se juega, hermanos. ¿Quién vive? Es Cristo el que vive. ¿Quién es el que ministra? ¿Quién es el que perdona? Cuando la vida se hace presente, los muertos del hombre huyen en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es el temor, hermano? Temer a aquel que no solamente mata al cuerpo, sino que la vida la puede sumir en el infierno. A ese te mete. Al diablo no. Claro, hay que decirle: disculpe, don Sata, no. Tampoco. Porque entonces, ¿quiénes somos? La gente tiene que ver en ti, en el calibre de tu mirada. Pero si tú andas aquí así como pareciendo que tú sabes, como los que andan por allá, por el lado del sur,
Dice, no, este no se sabe ni para dónde va, ni de dónde viene tampoco. Disculpe el chascarrillo, ¿cómo es que dice? Chascarrillo. Sigamos, hermano, porque se me están emocionando. Lucas capítulo 13, versículos 11 al 12. Al 10. 13, 10. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, 11. Y había allí una mujer que tenía 18 años de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. 12. Cuando Jesús la vio, escuche bien, la vio. No empezó a tocarle las piernas, o por aquí, o por aquí. No. Porque hay unos hermanitos bien inteligentes con el talento de la sanidad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. 12. Cuando Jesús la vio, oiga, la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, porque siempre va a haber un criticismo al respecto, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. Estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Si ayunamos, nos abstenemos de alimentos materiales, pero estamos fortaleciendo el espíritu. O sea, nuestra comida es espiritual. En este caso, Él sanó en el día de reposo. Y las sinagogas, naturalmente, no es que Jesús no tenga el poder. Lo que sucede es esto: el judaísmo tiene la ley. Ellos viven según la ley, no según la gracia. Cuando Jesucristo aparece allá en el Jordán y le dice a Juan el Bautista: bautízame, y él le dice: no, Señor, tú me tienes que bautizar a mí. Le dice: me tienes que bautizar para que se cumpla la palabra. Entonces el Señor divide la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Empieza el orden ascendente de los años, del 1 en adelante. Antes era en orden descendente. Divide la historia de la humanidad en 2. Me tiene que bautizar a mí para que se cumpla la palabra. Hermanos, debemos tener la seguridad de quién es el que ministra nuestras vidas. Yo no les estoy diciendo y no los estoy llevando a un lugar que usted tiene que andar con la cara agachada y así, no, es que yo soy santo. No, usted es santo. Levante su vista, salude y mire a los ojos a los hombres, porque hay hermanos que saludan aquí así: Dios le bendiga, hermano. Y usted le dice: ¿está enfermito? No, es la santidad la que no me deja saludar. Vinieron ustedes de buen humor hoy. Bien. Vamos a ir a 1 Timoteo. Un poquito adelante, por favor, ya vamos a terminar. Primera epístola de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Cuatro, 1. Ahora me espera un poquito porque estamos viejitos. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios.
no es que le queramos pisar los callos a la prosperidad, pero me gustaría preguntar, ¿cuántos creen en la prosperidad? Yo creo en la prosperidad, porque mi prosperidad es Cristo. El que está con Cristo lo tiene todo. Todo. Entonces, ¿por qué no levantaron la mano? Necesitamos un recorderis de esta índole para que nosotros podamos recordar y saber quién es el que nos prospera, quién es el que nos bendice, quién nos sostiene en sus manos, dónde estamos seguros. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerás mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento, me infundirán amor. ¿Para qué es la vara y el callado? A ver, dígame, ¿cuántos de ustedes manejaron, condujeron? ¿Usted condujo alguna manada? ¿Quién? Levante la mano. Si alguien. ¿Para qué es la vara y para qué es el callado? A ver. La vara es, perdón, el callado es para guiar, ¿no? Y la vara es para enderezarle ahí porque se nos sale lo torcido, entonces toca. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, me infundirán valor. Ese es Dios, hermano. Ese es Dios. Un ejemplo tan sencillo, tan pequeño. Tu vara y tu callado. Lo torcido para que no se salga del camino. Así trabaja Dios con nosotros. Ya vamos a terminar, hermanos. Los veo con hambre a ustedes. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 4, versículos 3 y 4. Quiero ir al 1, por favor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. 3. Pero, me gusta este pero si nuestro evangelio está aún encubierto, eso es lo que está pasando hoy en día, hermanos. Nosotros somos cristianos de dientes para afuera. Esa es la verdad. Pero si nuestro evangelio está encubierto, es difícil decirle a un hombre: el Señor Jesucristo le bendiga. Allá viene usted es testigo de Jehová. No, yo soy hijo de Jehová. ¿Cuántos son testigos de Jehová? Yo soy hijo de Jehová. Es otra cosa, ¿sí o no? Vamos a leerlo otra vez. 13. Pero si nuestro evangelio está aún todavía en el presente,
nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios de Dios. Yo les digo algo, hermano, se lo digo con sumo respeto. Nosotros tenemos que dar testimonio, porque es el testimonio el que nos salva a nosotros. Nosotros necesitamos el testimonio de lo alto, porque es Él el que testifica de nosotros. No somos nosotros de Él, es Él. Por eso donde tú vayas, donde tú te encuentres, tienes que llevar esta palabra de justicia, esta palabra de verdad, porque es ahí donde nos conocerán a nosotros. Es ahí donde el mundo se va a arrepentir. ¿Cuántos hombres y mujeres andan por el mundo habiendo pertenecido a las filas del cristianismo por malos testimonios? Hermanos, vamos a los pies del Eterno y le vamos a decir: Señor, envíame a mí, trata conmigo, santifica mi vida. Pero necesitamos una buena dosis de arrepentimiento y de convicción en nuestras vidas. Sí. Suban un poquito. Dios es, fue, es y será bueno. Con esta alabanza ustedes se van a poner a cuentas con el Señor. Si alguien quiere pasar acá para ser ministrado, pasa acá. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el que ministras con Espíritu Santo y fuego. Gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos en tu casa de oración. A tus pies estamos. Señor, glorifícate